La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece durante el embarazo en mujeres que antes de la gestación no tenía diabetes. Esta enfermedad afecta al 7% de mujeres y se presenta a partir del séptimo mes. Veamos la siguiente información. La diabetes gestacional es la diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Al igual que con otros tipos de diabetes, esta afecta la forma en que las células utilizan el azúcar. Esta misma causa un alto nivel de glucosa sanguínea que puede afectar tu embarazo y la salud de tu bebé. Las futuras madres pueden ayudar a controlar la diabetes comiendo alimentos saludables, haciendo ejercicio y, si es necesario, tomando medicamentos. En México, la prevalencia de diabetes gestacional, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se estima entre el 8.7 a 17.7%, mientras que en el mundo solo reporta el 7% de todos los embarazos. Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a Voces. Yo soy Lilia López y el día de hoy vamos a estar hablando sobre diabetes gestacional. Hoy nos estará acompañando la ginecóloga Alejandrina Román Padilla. Alejandrina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Lili, gracias por invitarnos nuevamente y gracias a tu auditorio. Alejandrina, para comenzar a entender un poco sobre qué es la diabetes gestacional, podemos comenzar precisamente si nos explicas ¿qué es la diabetes gestacional? Bueno, es una enfermedad que se presenta en el embarazo o es detectada por primera vez durante el embarazo. Puede diagnosticarse durante, pero puede persistir porque a lo mejor la paciente ya era diabética. La diabetes que se considera que es diabetes gestacional es porque está asociada al embarazo, pero hay pacientes que ya tenían la diabetes y no sabían. Entonces, esta diabetes, aunque es una diabetes pregestacional, o sea, previa al embarazo, está afectando, en este caso, a la gestación, a nuestro bebito y también a la paciente. ¿Y por qué se origina? La diabetes es un trastorno, es una intolerancia a los carbohidratos derivado de que no se está absorbiendo adecuadamente por un déficit de insulina. A veces por eso es que hay que administrar insulina a las pacientes para que la glucosa que ingerimos o que adquirimos por los alimentos sea procesada y usada adecuadamente en el organismo. ¿Puede en algún momento, no sé, a lo mejor quienes nos están escuchando podrían tener la duda de, por ejemplo, si mi mamá tuvo diabetes gestacional, ¿yo también podría tener diabetes gestacional? Claro, sí, es algo muy importante que acabas de mencionar. Es un factor de riesgo de lo que hace que esa paciente que está buscando un embarazo o que está embarazada en esta ocasión tenga mayor riesgo de presentar diabetes. Hay, de hecho, pacientes de bajo riesgo, de mediano riesgo y de alto riesgo. Las pacientes de bajo riesgo son pacientes que nunca han tenido antecedentes de diabetes, ni en embarazos anteriores, ni actualmente. Sus niveles de glucemia están bien, normales, dentro de la normalidad. Tienen un peso normal y su embarazo es normoevolutivo. Entonces, esas pacientes son pacientes con embarazo de bajo riesgo o de bajo riesgo para desarrollar diabetes gestacional. Pero las pacientes de alto riesgo son aquellas que están presentando el antecedente de diabetes en algún familiar de primer grado, en este caso su mamá, su hermana, pudiera ser, que tienen sobrepeso, obesidad, que tienen antecedente de alguna enfermedad o comorbilidad, como puede ser una enfermedad renal o hipertensión, o niveles elevados de glucosa. Ya son pacientes que se convierten en pacientes de alto grado. ¿Qué otros factores de riesgo pueden existir para que se desarrolle la diabetes gestacional? Básicamente que ya tenga el antecedente familiar. La población mexicana de entrada se considera una población de alto riesgo, así es, propensa a desarrollar diabetes. Entonces ya ese es otro factor de riesgo, que tenemos un sobrepeso u obesidad, que es diferente el sobrepeso a la obesidad. Algún familiar en primer grado son esos otros factores, que seamos sedentarios, o sea que no hagamos ejercicio, que
que tengamos alguna enfermedad como hipertensión crónica, que tengamos ya intolerancia de por sí a los carbohidratos. Esos son otros factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional. Doctora, y en cuanto a los síntomas, ¿cuáles son los principales síntomas que se presentan y sobre todo esas señales de alarma que tenemos que tomar en cuenta para poder diagnosticar la diabetes gestacional? En general, pues nosotros lo que vamos a ver en el embarazo es que a lo mejor nuestro bebé o no está creciendo adecuadamente o está creciendo de más, está por arriba de la percentil 90 en el crecimiento o su peso. Otro de los, clínicamente a lo mejor la paciente nos refiere que tiene mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de estar orinando, eso nos está indicando que tiene elevaciones de la glicemia. Realmente no debería de suceder que nuestras pacientes embarazaditas presenten síntomas, sino más bien detectarse con tiempo. Por eso existe el control prenatal. Entonces, normalmente lo que vemos es que las pacientes están asintomáticas o no tienen ninguna sintomatología, pero sus niveles de glucosa de detección, normalmente se debe de hacer una detección en el primer trimestre, que sería antes de las 13 semanas, hacer su glucosa de ayuno. Tanto en pacientes de bajo riesgo como de alto riesgo. ¿Sí? Si esos niveles de glucosa son normales, entonces la paciente pues se le hace un tamizaje posterior a las 24 a 28 semanas. Pero sí las pacientes que ya se detectaron en ese tamiz una alteración de su glicemia o sea, de su glucosa en sangre, entonces ya nos está indicando que esa paciente está con una propensión alta a ser diabética gestacional. Entonces, digamos que la detección es muy importante para que la paciente realmente esté asintomática. Hay pacientes que se detectan, por ejemplo, antes del primer trimestre, antes de las 13 semanas, diabéticas y sí tienen sintomatología porque seguramente ya tenían, venían arrastrando esas glucosas altas. ¿Y cuál es el índice normal de glucosa para que pues, las mamás estén enteradas, ¿no? Que si pasan ese nivel ya hay a lo mejor alguna sospecha de que puede ser diabetes gestacional? Claro, lo ideal es que tenga en ayuno menos de 95 miligramos por decilitro de glucosa, en su glucosa de ayuno, menos de 95. Cuando las pacientes ya eran diabéticas, lo ideal es que tengan menos de 90. O sea, ellas ya se conocen diabéticas, se les hace sus controles menos de 90 para tener buenos resultados en nuestra gestación, en nuestro bebé, que tenga menos repercusiones. Bien, Alejandrina, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos para seguir hablando del tema. Claro, Lili. A ustedes los invito a que nos sigan acompañando aquí en Voces. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Sabías que? La diabetes gestacional se constituye como un tercer tipo de diabetes. Ya estamos de regreso aquí en Voces y les recuerdo que hoy estamos hablando sobre diabetes gestacional con la doctora Alejandrina Padilla Román. Doctora, ya nos explicabas hace un momento más o menos qué es la diabetes, cuáles son los principales factores de riesgo en las mujeres en las que se puede presentar, pero ¿cómo se diagnostica la diabetes? ¿Cómo podemos diagnosticarla? Me imagino que primero debe de ser acudir con el médico familiar y de ahí él determina, ¿o cómo es el proceso para diagnosticarlo? Sí, toda mujer que está embarazada debería de tener un diagnóstico preconcepcional o digamos que hacerse una evaluación previa al embarazo. Pero bueno, estamos hablando de las pacientitas que ya están embarazadas. Para el diagnóstico necesitamos hacer un primer diagnóstico o una primera evaluación antes de la semana 13 para determinar sus niveles de glucosa en ayuno. Y estas deben de estar por debajo de 95 miligramos por decilitro en ayuno. Si nuestra paciente presenta elevación de esa glucosa por arriba de 140, 130, estamos hablando de que ya tiene una alteración en ayuno y que tenemos que hacer una segunda evaluación. A esas pacientes ya se considera pues que tuvieron alteraciones y ya se consideran a lo mejor de alto riesgo. Se les hace una segunda evaluación con algo que se llama curva de tolerancia a la glucosa oral, donde se les da a tomar en el laboratorio, se presentan en ayuno
y se les da una carga de 75 gramos de glucosa y se les toma la glucosa en ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Esa curva de tolerancia a la glucosa oral nos da valores que van de 95 de la glucosa en ayuno, luego 180, 155 y 140. Entonces, esto estamos hablando de que cada hora se les toma una nueva cuantificación y esos son los valores. En ayuno, menor de 95, a la hora debe de ser menor de 180, a las 2 horas menor de 155 y a las 3 horas menor de 140. Si dos de estos valores están alterados, estamos hablando, o elevados más que nada, que están por encima de los valores que te acabo de referir, estamos hablando de que ya se presenta la diabetes gestacional. Si tiene solo un valor alterado, estamos hablando de una intolerancia a los carbohidratos, o sea que esa paciente sí tiene riesgo de hacer diabetes gestacional. ¿Y existe alguna relación entre la preeclampsia y la diabetes gestacional? Bueno, la diabetes gestacional puede hacer cambios vasculares muy importantes, daño, los niveles elevados de glucosa hacen daño vascular a nivel de varios órganos, dentro de ellos el riñón, que es uno de los principales órganos dañados, el riñón, el corazón, pulmón, cerebro, toda la microvasculatura, de tal manera que puede llegar a generarse una preeclampsia o una hipertensión también secundaria a la diabetes. Entonces, tienen cierta asociación y esto va a depender de cómo esté controlada la paciente. Si una paciente se detecta en tiempo, apenas está desarrollando su diabetes, se está controlando, tiene buenos niveles de glicemia, entonces el daño vascular, renal y a nivel de todos los órganos va a ser menor, de tal manera que el riesgo de desarrollar preeclampsia será menor. Pero, o sea, va de la mano el nivel de glucosa con el riesgo de desarrollar preeclampsia. Pero sí es un factor de riesgo la diabetes para el desarrollo de preeclampsia. Una paciente que tiene una diabetes incluso mal controlada tiene hasta el doble de riesgo de generar preeclampsia. Y, por ejemplo, si para aquellas mamás que en su primer gestación tuvieron diabetes gestacional, ¿puede en un segundo embarazo volver a tener diabetes gestacional? Sí, efectivamente, una paciente que ya ha tenido diabetes gestacional en un embarazo previo, aparte de volver a tener el riesgo de presentar la diabetes gestacional, ya tiene un riesgo mayor para que en un futuro, estamos hablando de en un promedio de 10 años, esa paciente pueda convertirse en una paciente diabética definitivamente si no cambia sus hábitos. Y en cuanto al bebé, ¿qué factores de riesgo o cuáles son las implicaciones que pueden existir en el desarrollo del bebé, en las complicaciones? Sí, claro. Realmente tiene muchas repercusiones. Básicamente podemos tener algunas alteraciones a nivel de cualquier órgano que son malformaciones. Y tiene un riesgo aproximadamente de 45% una diabética no controlada de generar malformaciones congénitas. Las principales son neurológicas, gástricas, cardíacas, entonces, y de ahí cualquier índole de malformaciones. También va a tener un incremento de peso el bebé, pueden ser bebés que se llaman macrosómicos, arriba de 4 kilos de peso. Pueden tener también restricción cuando el daño ya ha sido muy importante de esas glucosas mal controladas, empiezan a dañar la placenta, aparte de los flujos que están llegando al bebé, generar en la mamá preeclampsia, que también incrementa el riesgo, y hacer bebés pequeños, se llama restricción del crecimiento, cuando el crecimiento del bebé es menor al esperado o se queda por debajo de la percentil 10. Y en cuanto a la mamá, ¿qué factores de riesgo hay para la mamá? Bueno, aparte de unos niveles de glicemia alterados, va a generar complicaciones a nivel de todos sus órganos, puede ser desde su ojo, tiene retinopatía diabética, de su cerebro puede tener eventos vasculares cerebrales, a nivel cardíaco puede tener infartos, puede tener alteraciones renales, lo que se llama nefropatía diabética, puede tener una insuficiencia renal, que puede ser transitoria reversible o una que ya es irreversible, incremento ponderal, también la paciente si de por sí ya tenía sobrepeso o no tenía sobrepeso puede tener incrementos de peso, sobre todo cuando la diabetes está mal controlada, puede tener todas esas complicaciones. Y en cuanto al parto, ¿hay complicaciones cuando se trata de una diabetes gestacional? Así es,
Para el seguimiento o el nacimiento del bebé se tiene que hacer una programación de acuerdo al seguimiento que se le ha llevado al control de sus glicemias, el estado clínico, se va valorando cómo va evolucionando el crecimiento del bebé. Si es una paciente bien controlada, con adecuados niveles de glucosa, hemoglobina glicosilada en buenos valores, un crecimiento armónico del bebé, que puede tener la paciente ya antecedente de partos previos, sin antecedentes de diabetes previa, una pelvis adecuada, podemos llevar esta gestación incluso hasta la semana 40 e inducirle un parto. Pero si la paciente ha tenido un bebé ya, o en este caso el bebé está con un sobrepeso, tiene un peso mayor de 4 kilos, se puede hacer una cesárea programada, ¿sí? Y si vemos que tiene ya algunas alteraciones del peso, a partir de la semana 38 podemos estar considerando el nacimiento y depende del peso, puede ser vía cesárea o vía parto, pero a partir de las 38 semanas en la paciente donde ya vemos un peso alterado en el bebé. Siempre lo ideal es tener bien controlada a nuestra paciente para la hora del nacimiento. Bien, doctora, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos a seguir platicando. Sí, Lili. Continuamos. Regresamos aquí a Voces a platicar sobre diabetes gestacional. ¿Sabías que las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto? Ya estamos de regreso aquí a Voces en nuestro último bloque sobre diabetes gestacional con la doctora Alejandrina Padilla, que hace un momento ya nos explicabas pues también los factores de riesgo para bebé y también para la mamá. Pero ¿qué otros factores hay? ¿Puede haber, no sé, la mujer en alguna etapa adulta del bebé, bueno, más bien de la persona, que pueda tener diabetes o incluso partos prematuros? Ok. Sí, fíjate que es importante lo que mencionas. Puede existir o existe un riesgo muy alto de que existan partos prematuros en estas pacientes por los mismos alteraciones que la paciente va presentando. Sí puede haber nacimientos prematuros y a futuro de las complicaciones que puede haber en el adulto, en el recién nacido que en su momento será adulto, es que puede generar que tenga ya alteraciones metabólicas, en este caso, intolerancia a los carbohidratos, diabetes tipo 1 incluso, que es una de las diabetes más graves porque se presenta desde etapas muy tempranas de la infancia y que sean pacientes obesos, que tengan dificultad con algunas hormonas como incluso la tiroides. Entonces sí existen repercusiones, no solamente a corto plazo como en el momento del nacimiento o que tenga elevaciones de la glucosa. La elevación de la glucosa persistente en el feto hace que él genere riesgo de que al nacer tenga hipoglicemias, ¿sí? Entonces, las hipoglicemias pueden causar un daño neurológico irreversible. Entonces, sí es muy importante el control de la diabetes. Causa alteraciones tanto maternas como fetales y en el caso de la mamá puede condicionar que ella quede diabética si solamente es una diabetes gestacional, o sea que solamente se detectó durante el embarazo y después ya no volvió a presentar datos al momento del puerperio o después de que ya la paciente ya pasó tiempo y no está embarazada. Estamos hablando de aproximadamente 12 semanas y la paciente pues se descartó, ya no hubo alteraciones en la glucosa. Ella tiene un riesgo a 10 años de volverse diabética. En el caso del adulto, del bebé que se convierte en adulto, tener ese tipo de alteraciones metabólicas que pueden generarle pues en su futuro pues diabetes también. Y bien, para poder controlar la diabetes gestacional, ¿cómo se debe de llevar el tratamiento? ¿Qué tratamiento es el que mejor se aplica a las madres que tienen diabetes gestacional? Cada tratamiento es individualizado de acuerdo a las condiciones de la paciente. Si la paciente pues ya era diabética, a lo mejor ella ya venía con aplicación de insulina. Lo que se hace es hacer un reajuste de acuerdo al trimestre en el que se encuentre la cantidad de insulina que se le aplica y que se le ajusta.
A veces las pacientes estaban tratando con hipoglicemiantes orales, que son pastillas que hacen que se sensibilice el cuerpo a la insulina, o sea que actúe como debe. Pueden continuar, pero lo que está avalado por la FDA es la metformina, el único hipoglicemiante hasta el momento avalado por la FDA y por su categoría en cuanto a si causan o no daños en el feto. Entonces, es un seguimiento que pueden llevar con su insulina o con su metformina. Las pacientes que se detectan con alteraciones glicémicas, a lo mejor una intolerancia a los carbohidratos, se les puede dar un manejo de dieta y ejercicio, control de sus glucosas, a lo mejor control de peso, control nutricional, cambio de hábitos. Estamos hablando de las diabéticas ya gestacionales, que solamente se detectó durante el embarazo los cambios, y las pacientes que tienen cierta intolerancia a los carbohidratos. Y, perdón, íbamos a continuar. Y ya cuando esto no funciona, que en las pacientes diabéticas gestacionales o las que no usaban ningún tratamiento más que la dieta previamente, que eran diabéticas pregestacionales, tienes que ya usar los fármacos. Entonces, en este caso estamos hablando de la metformina y de la insulina, que como te comentaba hace un momento, es en base al trimestre en el que están cursando. ¿Y después del embarazo la madre puede continuar con diabetes? Sí. ¿Sí? Se hacen detecciones, normalmente es a las 6 semanas del puerperio, cuando se hace nuevamente la curva de tolerancia a la glucosa oral para volver a hacer la detección de ver si quedaron diabéticas o no. También está indicado hacerlo a las 12 semanas para ver si requieren algún manejo básicamente farmacológico, porque ya dieta, tienen que llevar una dieta de acuerdo a su peso, a su talla, de acuerdo a sus condiciones. ¿Y la alimentación cómo debe de ser durante el embarazo y después del embarazo? La normatividad marca que se debe de respetar, pues obviamente idiosincrasias, posibilidades económicas, estatus social. Entonces, está regulado que la alimentación lleva un porcentaje de proteínas, de lípidos, de carbohidratos. Entonces, esa cantidad la tiene que ir evaluando el nutriólogo. Normalmente, la cantidad de calorías en las pacientes diabéticas es regulada. No debe de ser por debajo de 1.500 calorías ni por arriba de 1.800. Entonces, la dieta sí está calculada en base a su índice de masa corporal. Normalmente antes o durante el embarazo es de 25 kilocalorías por kilo de peso actual, y ya en el puerperio es de 27 kilocalorías por kilo de peso, de acuerdo al peso actual. Bien, Alejandrina, y ya por último, las recomendaciones para las madres que están embarazadas. Bueno, básicamente ir a sus controles prenatales, que es algo súper importante, porque en base a que vayan desde el momento en que se saben embarazadas, vamos a hacer las detecciones adecuadas y poder actuar en tiempo para que no tengan repercusiones ni ellas ni los productos. Entonces, en este caso estamos hablando de los bebés. Tienen que ir a sus consultas, hacer los estudios que se les indican, porque a veces que vamos, pero no hacemos los estudios, también darle seguimiento y no faltarán nuestras consultas. Hay que hacer prevención. Lo ideal es que todas las pacientes tuvieran una consulta preconcepcional, o sea, evaluar antes de sus embarazos qué condiciones tenemos, factores de riesgo puede existir en el embarazo, antecedentes heredofamiliares, cómo está nuestra condición actual de salud, cómo están nuestros estudios de laboratorio, hacer estudios generales, y en este caso antes de embarazarnos ya podemos saber si tenemos por ahí algún dato de diabetes, ¿no? Porque puede aparecer no solamente en la glucosa en sangre, sino también en orina. Entonces, eso, la consulta preconcepcional. Posteriormente, en cuanto estemos embarazadas, dentro de las primeras 13 semanas, nuestra primera evaluación de glucosa en ayuno, y de aquí ya no perder el seguimiento. Bien, y para quienes se quieran poner en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden buscarme en la página de Facebook, doctora.upadilla, gineco.
Bien, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, Alejandrina. Se nos terminó el tiempo, pero seguramente en otra ocasión seguiremos hablando sobre este tema, que seguro se quedaron varias dudas. Claro. Sí, muchas gracias, Lili. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy en Voces.